Hola, muy buenos días. Sean muy bendecidos y bienvenidos hoy a este culto de amor, ¿cierto? Y de bendición a nuestro amado Dios. Y dice la alabanza que está de fondo, que vivos estamos. Amén. ¿Por qué? Por la gracia, por la misericordia de nuestro amado Señor. Amén. Vamos a conectarnos, ¿verdad? Le quiero invitar a que usted pueda estar compartiendo esta transmisión, compartiendo el streaming, amén, allí en sus redes sociales. Y también estar invitando a su hermano, ¿cierto? A su hermana a unirse al culto, a no llegar tarde, ¿verdad? A la iglesia del Israel de Dios. Mientras nos saludamos y bendecimos, adoremos y exaltemos el nombre de nuestro amado Dios. Siento en mis huesos estás aquí, a punto de moverte en un viento recio. Dice tu espíritu derramarás sobre cada uno de tus hijos. Venirás. Amén. Qué hermoso es, ¿sabes? Cuando escuchamos estas maravillosas alabanzas a nuestro amado Dios. Sabes tú que a mí por lo menos me dan muchos deseos, muchas ganas de volver a estar allí de manera presencial, ¿cierto? En la iglesia, alabando, adorando, danzando para nuestro amado Dios. Amén. Junto a todos ustedes, junto a nuestros hermanos, junto a la iglesia, junto a la congregación, junto a los hijos, a las hijas del Señor, junto a la familia. Amén.
junto a cada uno de ustedes, junto a vuestros hijos, junto a vuestros matrimonios, todos unidos alabando y exaltando el nombre del Señor. ¿Cómo extrañamos, cómo añoramos, amén, que el Señor nos permita nuevamente volver a estar en ese tiempo? Pero ¿sabe qué? Hoy nos toca estar acá, nos toca estar aquí desde este lugar, amén. Y yo creo muy sinceramente, y les digo como siervo del Señor, que dice la palabra que Dios conoce muy bien y mira muy bien las actitudes de nuestros corazones, de tu corazón. Y mientras yo supongo que tú sientas en tu corazón ese mismo anhelo de buscar al Señor, de adorarle, de rendirte a Él, el Señor prontamente abrirá los cielos para que volvamos a reunirnos de manera presencial. Así que por mientras yo te animo a adorarle, a buscarle y a llevar también a los tuyos, amén, a tu familia, a tus amigos, a buscar la presencia del Señor. No hay cosa más maravillosa que estar en la presencia del Padre, recibiendo de su gran poder de amor, amén, sobre nuestras vidas, en todas las áreas de nuestras vidas. Les saludo, les bendigo, amén, y ya pronto vamos a estar con la palabra del Señor. Así que sigamos adorando por un momento más a nuestro amado Cristo Jesús. Amén, aleluya, así es. La persona más importante para nosotros hoy debe ser el estar en la presencia del Espíritu Santo. Él es la persona más importante. Él es quien nos va a hablar en esta mañana. Él es quien nos va a bendecir cada día de nuestras vidas. Él es quien nos va a guiar. Él es quien nos va a traer el conocimiento de Dios. Él es quien nos va a revelar el reino de los cielos a cada uno de nosotros. Él es, en su gran poder, quien nos va a sanar, quien nos va a restaurar, quien nos va a abrir las puertas que necesitamos, aquel que nos va a fortalecer cuando necesitemos, aquel que nos va a abrazar cada vez que sea necesario y cada vez que sea posible. Amén. Así que a Él queremos darle la bienvenida en este día, a este culto hermoso en la presencia del Señor, a nuestro amado Dios. Amén. Al Espíritu Santo, aquel que fue enviado por nuestro Señor Jesucristo para guiarnos a toda verdad. Amén. Al Consolador, dice la Biblia, al Espíritu de Dios, a aquel que es Dios, que es la tercera persona de la Trinidad de nuestro Padre Celestial. Amén. Les quiero dar la bienvenida a todos y a todas en esta mañana, de norte a sur, desde La Serena hasta Osorno, amén, dentro de toda nuestra hermosa nación Chile. Sean todos bienvenidos a la iglesia, toda la familia de Dios, amén. Usted, mi hermano, usted, mi hermana, que está allí hoy día conectándose junto a su familia, amén. Siéntanse bendecidos, siéntanse guardados, siéntanse oídos, observados por nuestro Padre Celestial, amén. Siéntanse amados por Él, porque esa es la verdad. Él nos ama y Él quiere estar con cada uno de ustedes en este día y a cada instante de nuestras vidas. Así que les bendigo, mis hermanos de La Serena, de Coquimbo, de Santiago, de Valparaíso, de Quilpué, mis hermanos de Los Ángeles, de Osorno, de Temuco, mis hermanos de acá de la octava región, de Arauco, de Carampangue, de Curanilahue, de Lota, de Coronel, de San Pedro de la Paz, de Concepción, de Talcahuano, de Hualpén, de Chihuayante, de Hualqui, de todos los lugares, de todas las ciudades, comunas y regiones de nuestro país, sean todos los hijos del Señor, las hijas del Señor y sus familias muy bendecidos. Amén. Que el Espíritu Santo en este día,
haga proezas, haga milagros, que el Espíritu Santo hoy les enseñe, le abra el entendimiento y les muestre un poco más de su maravilloso reino a cada uno de ustedes, amados hermanos y hermanas, hijos e hijas de Dios. Amén. Seamos una habitación, dice esta alabanza que suena de fondo. Seamos esa habitación para nuestro Dios. ¿Sabes tú lo que significa ser una habitación? Que Él more en ti. No solo que tú creas en Él, sino que Él venga y more y tú sepas que Él está contigo. Amén. Cuidándote, guardándote, bendiciendo tu vida. Amén. Fortaleciéndote. Amén. Hablándote, acariciándote, abrazándote, besándote. ¿Cómo no? Claro que sí. En el nombre de Jesús, amén. Y que tú sepas que cada vez que tú le hablas, que cada vez que tú abres tus labios para adorarle, para buscarle, para pedirle algo, el Señor te va a oír y el Señor te va a escuchar. Amén. Tengo aquí un mensaje, quiero pedirle, dice, de mi hermana Edith Hernández de Osorno. Quiero pedirle a mi Señor por mi salud, ya que he estado muy, pero muy descompensada y me he aferrado a Dios. Amén, Edith. Oramos por ti. Amén, estamos orando. Y al equipo intercesor de la iglesia, ¿cierto? Le pedimos por nuestra hermana Edith Hernández Muñoz de la ciudad de Osorno, por su salud. Que Dios, amén, la toque con su mano. Que Dios declare la palabra de sanidad para ella. Amén. Que Dios fortalezca su vida natural, así como también Dios fortalezca su vida familiar, su vida económica, su vida espiritual. Mire qué tremendo, porque hoy día vamos a hablar acerca de nuestra fe en todas las áreas de nuestra vida y cómo Dios quiere intervenir en todas las áreas de nuestra vida con algo muy especial. Amén. Con algo muy maravilloso que vamos a tratar en este día a través de la palabra del Señor. Hoy día traigo una palabra pastoral para ustedes. Amén. Te traigo una palabra de educación, de enseñanza, pero también sobrenatural para la iglesia del Señor. Amén. Así que damos gracias al Padre porque nos permite en esta mañana estar reunidos y compartir de su presencia. Amén. Yo no les puedo ver en esta hora, pero nuestro Padre Celestial se está observando. Él nos está contemplando desde los cielos, a usted, a su familia, a sus hijos, amén, a todos los que le buscamos. Y sepa usted que el Señor siempre va a estar allí dispuesto, atento, presto. Dice su palabra que sus misericordias se extienden cada día, cada mañana. ¿Para qué? Para acudir al rescate, para acudir a dar lo que sus hijos necesitan. Amén. En Cristo Jesús somos sus hijos. En Cristo Jesús, amén, estamos y deberíamos de estar siempre guardados en su presencia. Pero esto no es solo un sentir, no es solo un deseo. Esta palabra de Dios, esta promesa del Señor, si sale de la boca de Dios es porque Él lo ha establecido así. ¿Ok? ¿Lo cree usted así? Dios lo ha establecido. Dios no está entregando buenos deseos, buenos sentimientos. Dios lo que habla, lo que entrega a través de su palabra, a través de lo que Él ha declarado, es lo que Él ha establecido para su pueblo, para sus hijos. ¿Cuántos son el pueblo de Dios? Todos nosotros somos el pueblo de Dios. Pero para que estas verdades de Dios realmente se puedan cumplir en tu vida, es que tú tienes que aprender algunas cosas en tu vida de fe. La vida de fe no es solo creer en Dios. La vida de fe, mi hermano, mi hermana querida, en donde quiera que tú estés, y sea lo que sea que a ti te toque atravesar en tu vida, la vida de fe verdaderamente es conocer a Dios, oír lo que Él tiene y obedecerle a Él. Porque allí es donde está tu ganancia. Tu ganancia estará en tu obediencia. No obedecer lo que Él dice, poniendo excusas, poniendo argumentos, es desobediencia. Y en la desobediencia no hay bendición. En la desobediencia no hay sanidad. En la desobediencia no hay misericordia. Amén, que te puedan alcanzar. En la desobediencia no está esa añadidura que te pueda alcanzar de parte del Señor. Todas promesas de Dios, pero que tienen que cumplirse en tu vida. Amén.
cuando tú crees a su palabra, cuando tú haces de la palabra del Señor el amor de tu corazón, el amor de tu vida. Amén, algo importante. Amén, iglesia amada. Yo quiero hoy día predicarles de cobertura. Diga conmigo, allí donde usted se encuentre, cobertura. Cobertura, pero cobertura. ¿Qué es cobertura, pastor? Cobertura de Dios. Amén. ¿Sabe usted lo que significa cobertura de Dios? Mire, presta atención. Y si tiene por ahí algo donde escribir, yo le recomiendo que usted pueda escribir lo que yo hoy día le voy a enseñar como su pastor. Amén. Cobertura de Dios es protección. ¿Cuántos necesitan protección? Cobertura de Dios es también refugio. ¿Cuántos necesitan, amén, refugiarse? Muchas veces yo en mi vida necesito refugio, necesito refugiarme. Tengo mi casa, gracias al Señor. Tengo bienes materiales, ¿cierto? Algunas cosas, pocas, gracias al Señor. Pero siempre llega el momento donde uno necesita tener un lugar de refugio, de descanso. Amén. Y eso lo otorga la cobertura de Dios. Amén. Cobertura de Dios también es fortaleza. ¿Cuánto necesitamos muchas veces en nuestra vida ser fortalecidos? Sentirnos fortalecidos de parte del Señor. Recibir verdaderamente fortaleza de parte del Señor. Cuando nos toca enfrentar situaciones difíciles, cuando nos toca enfrentar momentos complicados a nivel familiar, a nivel matrimonial, a nivel de salud, a nivel económico, a nivel espiritual, etcétera, etcétera, ¿verdad? Tantas dificultades, ¿verdad? En la vida necesitamos muchas veces de las fortalezas del Señor. Y cobertura de Dios es también fortaleza. Cobertura de Dios es bendición. La bendición es la más amplia y profunda capacidad que tiene Dios en sus riquezas en gloria para entregarle a sus hijos. Dios dice en su palabra que Él quiere vernos prosperados en todo, dice la tercera carta de Juan, versículo 3 y 4. En todo, y también que tengamos salud, pero así también como prospera nuestra alma. Entonces, cobertura de Dios también es bendición. Cobertura de Dios es medicina. Medicina para tu alma. Medicina también para tu cuerpo físico. La cobertura de Dios te puede a ti dar la posibilidad real de ser sanado, de ser sanada en algún área de tu vida. Amén. Hay milagros que Dios hace de sanidad de manera espiritual, de manera sobrenatural, así nada más. Hay otros milagros de sanidades en donde Dios abre puertas de bendición, donde pone las personas idóneas para que podamos alcanzar nuestros milagros de sanidad. En fin, cobertura de Dios es también medicina para nuestra vida. Cobertura de Dios es sustento. Amén. Cobertura del Señor también es respaldo. ¿Se imagina usted una vida de fe sin respaldo? Tenemos que tener respaldo de lo alto, tenemos que tener respaldo de Dios en todo lo que profesamos, en todo lo que hacemos en fe como hijos y como hijas del Señor. Cobertura de Dios es una habitación. ¿Qué significa ser una habitación? Significa ser casa de Dios, significa ser el cuerpo de Cristo, significa que Dios esté con nosotros. Cobertura de Dios es morada. Es porque tú también puedes morar junto a Él en su presencia. Amén. Cobertura de Dios es una condición de hijo de Dios. ¿Sabes tú lo que significa ser hijo de Dios? Es lo que tú eres hoy como hombre de fe, como mujer de fe. Eres un hijo, eres una hija de Dios. Y esto te lo da la cobertura del Señor. Amén. Cobertura de Dios es cielos abiertos. Los cielos espirituales, cuando están abiertos a tu favor, amén, tú puedes conseguir. La palabra de Dios dice que cualquier cosa que tú pidas en mi nombre, yo te la daré. Pero también hay un requisito, ¿verdad? Si me amas, si me obedeces, si cumples mis palabras, mis mandamientos, cualquier cosa que tú me pidas en mi nombre, yo te la daré. Eso significa tener cielos abiertos, amén, para nuestra vida. Mire qué glorioso es el Señor, qué gloriosa es la cobertura de Dios, amén. Cobertura de Dios también es respuestas. Es pedir a Dios, es hablar con Él, amén, es abrir el corazón, es llorar,
delante de su presencia es quebrarse en humildad delante de Él y a recibir respuesta. Cobertura de Dios, amén, es dirección. Cobertura de Dios es seguridad. ¿Cuántos necesitan estar seguros? No andar con miedo, amén, sino tener certeza, seguridad. Seguridad también habla de una fe sólida, firme, establecida sobre la roca, amén. Cobertura de Dios también es una nueva vida. Dice la palabra que Dios nos sacó de una vida de muerte, de pecado, a su luz admirable, a la vida eterna. Cobertura de Dios es una nueva vida, es la vida que Dios te ha dado, amén, a ti. Y quizás por eso tú eres una persona distinta a muchos otros que tú conoces, porque hay otros que tú conoces que no son hijos de Dios, que no son hijas de Dios, pero tú sí lo eres y estás teniendo una vida diferente, una vida distinta. Y aunque los demás no te puedan comprender ni puedan entender lo que tú estás viviendo, no te preocupes por eso, porque tú no estás sola, tú no estás solo, tú eres parte de la iglesia, tú eres parte de la casa de Dios, tú eres parte de la familia de Dios, eres una hija de Dios, eres un hijo de Dios y Dios está contigo, amén. ¿Por qué? Porque Él te ha dado una nueva vida. Mire qué maravilloso. Cobertura de Dios es amor de Dios en ti, amén. Y ese amor de Dios te da a ti la capacidad de alcanzar lo inalcanzable, de poder hacer cosas que nunca imaginaste en el Señor, de poder servirle, de ser un instrumento en las manos de Dios. También para ser un instrumento de Dios en sus manos, no necesitas tú no necesitas otra cosa sino solo disposición en tu corazón y ser una hija, un hijo de Dios. Amén. Cobertura de Dios significa también conocimiento de Dios. Y esta es la vida la eterna, dijo el Señor Jesucristo, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Amén. ¿Quién es el Dios verdadero? Nuestro Padre Celestial. ¿Quién es Jesucristo? ¿Quién Dios el Padre envió? Nuestro Salvador. Amén. Nuestro amado Señor. A Él, en su nombre siempre. Amén. Hacemos todas las cosas en el temor de Jehová. Amén. Cobertura de Dios es libertad. ¿De qué es libertad? ¿De qué somos libres? Del pecado, somos libres de la corrupción, somos libres de la mentira, somos libres de la contaminación, somos libres de la muerte eterna, somos libres, amén, de las ataduras espirituales. En el nombre de Jesús somos libres, amén, pero tú tienes que creerlo. En el nombre de Jesús tienes que estar bajo la cobertura de Dios para poder tener todas estas cosas. Cobertura de Dios es también salvación y es también vida eterna, amén. Yo hoy día quiero hablarles de cobertura de Dios. Le invito a que una vez más conmigo, amén, pueda usted levantar sus manos y decir conmigo: cobertura de Dios. Señor, dame tu cobertura. Señor, yo quiero conocer tu cobertura. Yo quiero vivir, Señor, esa cobertura poderosa. Soy tu hija, soy tu hijo. Señor, todas estas cosas que el pastor Vivaldo acaba de declarar acerca de lo que significa tu cobertura en mi vida, yo la quiero, Señor, en el nombre de Jesús. Abre mi entendimiento. Abre, Señor, mi capacidad para entender, para conocer, para creer, para aceptar y para vivir, Señor, tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Gloria al Señor. Hay un salmo muy hermoso que es el Salmo 91. Es muy probable que muchos de nosotros le conozcamos bien y lo hayamos leído muchas veces. Mi esposa Elizabeth siempre me dice que cuando ella era pequeña, si había algo que a ella la obligaban a hacer era aprenderse los salmos. Amén. Y sin duda alguna que podemos aprendernos de memoria la palabra del Señor, pero qué distinto es cuando recibimos la revelación de la profundidad de lo que está en el corazón de nuestro Padre Celestial plasmado en su palabra. Y yo quiero hoy día, como estamos en este tema de la cobertura de Dios, leer este Salmo 91, y le pido que vaya allí a su Biblia, Salmo 91, desde el verso 1 hasta el 4 vamos a leer nada más. Amén. Y vamos a descubrir aquí lo que yo les acabo de decir acerca de la cobertura de Dios. Dice la palabra del Señor en el Salmo 91, verso 1 al 4. El que habita al abrigo del Altísimo, amén, que dice aquí, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente.
Diré yo al Señor, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Y esa frase no es una pregunta, ¿en quién confiaré? No, es una declaración. Mi Dios, en quien confiaré. El salmista está diciendo que él confía en el Señor, pero él también está declarando, profetizando que aún mañana seguirá confiando en el Señor, y pasado mañana y cada día que el Señor le dé de vida sobre esta tierra, él seguirá confiando en su Señor. ¿Por qué? Porque él habita, va al abrigo del Altísimo, él mora bajo la sombra del Omnipotente, es decir, está bajo la cobertura de Dios, amén, y él es la esperanza de su vida, es su castillo, amén, su refugio, su protección, amén, y en él está su confianza. Dice el verso 3, él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Con sus plumas, dice, te cubrirá, cobertura, y debajo de sus alas estarás seguro, estarás segura. Escudo y adarga son su verdad. Amén. Y bueno, podemos seguir leyendo, ¿cierto? Más y más en este salmo acerca de lo que es la cobertura de Dios. Pero hay algo que sí tenemos que entender en cuanto a la cobertura de Dios, que es primordial estar bajo la cobertura del Señor. Amén. Y cobertura de Dios no es solo creer en Dios, porque allí es donde muchos cristianos se equivocan, mis amados hermanos. Piensan que por creer en Dios, que piensan que porque alguna vez hicieron algo o sintieron algo en su corazón, ya están bajo la cobertura de Dios. Y como yo les acabo de decir también, cobertura de Dios es, de alguna manera, es tener libertad. Andan por la vida desordenadamente pensando que ese desorden es la libertad de las cuales le da Dios para estar bajo su cobertura. No, no es así. Eso es un desorden, y Dios no es un Dios de desorden. Dios es un Dios que establece un orden. Amén. Maravilloso, glorioso, eterno, perfecto, para que todos nosotros podamos verdaderamente vivir bajo cobertura del Señor. Amén. Ahora, es tan primordial estar bajo la cobertura de Dios para cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque en su cobertura podemos recibir todo lo que ya acabamos de explicar de lo que significa. Podemos recibir sus promesas, que éstas nos alcancen. Podemos recibir sus bendiciones, su fortaleza, su protección. Dice el Salmo que Él peleará, ¿cierto?, por nosotros. Él nos librará del lazo del cazador. Él nos librará de la peste destructora, cualquiera que sea, entre tantas otras cosas. Entonces, es primordial para cada uno de nosotros estar bajo cobertura. Eso es lo primero. Ahora, ¿cómo se consigue esta cobertura de Dios para nuestras vidas? ¿Cómo puedes conseguir tú la cobertura de Dios para tu vida? El Salmo lo dice: habitando al abrigo del Altísimo. Amén. Hay que habitar al abrigo del Altísimo, sin duda alguna. Esa es la respuesta a esta pregunta. ¿Cómo consigo la cobertura de Dios para mi vida, pastor? Dice el Salmo, dice la palabra: habitando al abrigo del Altísimo. Amén. Habitando, dice vivir. Vivir, no venir de visita, no, es vivir al abrigo del Dios Altísimo. Amén. Ahora, habitar al abrigo del Altísimo es mucho más que creer en Él. Habitar al abrigo del Altísimo es mucho más que pensar en Él. Habitar en el abrigo del Altísimo es mucho más que decir amén. Habitar al abrigo del Altísimo es una transformación en nuestra vida, es transformar nuestro carácter, es obediencia a Dios en su palabra, es sujetar nuestras vidas al Señor. Y no solo por decirlo, sino que realmente que esto sea así en nuestras vidas. Amén. Y así es como se consigue la cobertura de Dios. Amén. Si creemos en Dios, amén. Usted cree en Dios, ¿verdad? Pasamos a ser parte del pueblo de Dios. ¿Qué significa ser parte del pueblo de Dios? Es la iglesia de Cristo. El pueblo de Dios en el Antiguo Testamento era el pueblo judío, el pueblo de Israel.
¿verdad? Pero de Cristo en adelante, el pueblo del Señor alcanzó a todas las naciones del mundo, a lo que la Biblia llama y declara, ¿cierto?, como el mundo impío. Por la gracia del Señor y por cuanto por su sangre en la cruz, por su muerte y resurrección, amén, fue constituida la iglesia se transformó en el pueblo de Dios espiritual. Y estaba profetizado en el Antiguo Testamento. Los profetas Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel hablaron de esto. El mismo David habló de esto en los Salmos, amén, acerca de el nuevo tiempo, el nuevo pueblo, ese Israel de Dios que iba a ser el pueblo de Dios verdadero, ese cuerpo de Cristo que iba a alcanzar la eternidad, al cual se le abrían las puertas del reino de los cielos. Amén. Entonces, cuando usted y yo creemos en el Señor, cuando lo confesamos con nuestros labios, que creemos en nuestro corazón, que Cristo Jesús es nuestro Señor y nuestro Salvador, el Hijo de Dios, que Él vino a nosotros, a este mundo, a morir por nuestros pecados, Él pagó el precio por nosotros, y Dios el Padre lo levantó al tercer día, lo resucitó de los muertos, y hoy día está en su trono, y un día ha de volver a buscar a su pueblo, a su iglesia, a cada uno de nosotros. Amén. Entonces dice la palabra del Señor que pasamos a ser parte del pueblo de Dios, somos la iglesia de Cristo Jesús. Por medio del sacrificio de Cristo, los creyentes, todos, amén, somos hechos hijos de Dios. Tú eres una hija de Dios, tú eres un hijo de Dios. Y esto debe ser motivo de gozo, de alegría. Yo estoy hablándole aquí al espíritu de los hijos y de las hijas del Señor, pero también estoy hablándole a la mente y al corazón de cada uno de ustedes para que podamos comprender de manera racional también lo que Dios nos entrega a nivel espiritual. Y cuando tú recibes a nivel espiritual y entiendes en tu mente y en tu corazón las cosas que Dios está haciendo, entonces tú estás conociendo a ese Dios verdadero y a Cristo Jesús, a quien Él envió. Y como iglesia, como pueblo del Señor, tiene que haber en ti, tiene que formarse a través de la gloria y del poder del Espíritu Santo, amén, ese despertar de cobertura espiritual que te va a sanar, que te va a redimir, que te va a direccionar, que te va a respaldar, que te va a fortalecer, que te va a bendecir, que te va a traer sustento y medicina y morada y vida y todas las cosas que son la cobertura del Señor. Amén. Dice la palabra del Señor que hemos pasado a formar parte de la familia de Dios. Yo lo he dicho muchas veces antes, mi padre natural me abandonó cuando yo era muy pequeño. Y crecí sin una figura paterna en mi vida. Pero sin embargo, un día conocí a Dios, conocí a mi Padre Celestial. Y Él ha estado conmigo todos los días de mi vida y seguirá estando todos los días de mi vida hasta la eternidad. Amén. Tenemos a un Padre, porque somos familia de Dios. Amén. Tenemos esa figura paterna gloriosa y eterna que es nuestro Dios Todopoderoso. Y cuando somos familia de Dios, esa figura paterna, nuestro Padre Celestial, Él es la máxima autoridad para nosotros, todos nosotros. Siempre debe ser así. Y cuando nuestro Padre Celestial es nuestra máxima autoridad como familia de Dios, amén, eso quiere decir que es a Él a quien debemos rendir cuentas, es a Él a quien debemos obedecer y es a Él a quien debemos sujetarnos. Amén. ¿Le rinde cuenta a usted al Señor? ¿Le obedece usted a Él, a su Padre Celestial? ¿O es de aquellos hijos rebeldes? No debemos ser rebeldes, ¿cierto? Debemos ser hijos que obedecemos a nuestro Padre y sujetamos nuestras vidas a Él. Gálatas capítulo 4 versículo 7 dice: así que ya no eres esclavo sino hijo, ya no eres esclava sino eres hija, y si eres hija también eres heredero, eres heredera de Dios por medio de Cristo Jesús. Mire qué maravilloso, la palabra del Señor nos enseña nuestra condición como cristianos, amén, los verdaderos hijos del Señor, las verdaderas hijas del Señor, amén, dice que también somos herederos de su gloria, herederos.
de sus promesas de Dios, ¿cierto? Por medio de Cristo Jesús. Entonces debemos nosotros toda honra, todo servicio y respeto a nuestro Salvador. Amén. Si usted quiere vivir bajo cobertura de Dios, verdaderamente, amén, usted tiene que entender esto, usted tiene que vivir bajo la autoridad del Padre. Porque ya no eres guachito, ya no eres guachita, ya no andas sola por el mundo, simplemente creyendo que Dios existe. No. Ahora tú eres miembro de la familia de Dios. Ahora tú tienes hermanos, tienes hermanas. Estás bajo la cobertura del Señor y debes honrar a tu Dios y debes darle a Él servicio y debes a Él mostrarle respeto en todo lo que tú haces y en todo lo que tú dices. ¿Cómo puedo yo mostrarle respeto al Señor, pastor? Obedeciendo lo que Él dice, obedeciendo lo que Él te manda, amándole con humildad, amén, y aceptando como hijo a nuestro Padre, ¿cierto? Incluso sus correcciones, porque estas son para bendecir tu vida. Es en Cristo nuestro Señor que somos hechos hijos de Dios. El pueblo de Dios, ese Israel antiguo, ese Israel es judío, no eran hijos de Dios, ellos eran el pueblo de Dios, pero hoy día somos hijos de Dios. Amén. Y esto es una condición maravillosa. Esto es una condición de cobertura, el ser hechos hijos del Señor. El ser hecho una hija de Dios, el ser hecho un hijo de Dios, es una condición de cobertura de Dios. Y como hijos de Dios, como herederos de su cobertura, amén, debemos entender con claridad lo que el Padre tiene para cada uno de nosotros. ¿Dónde está la cobertura? ¿Dónde está su cobertura? El Evangelio de Mateo, capítulo 16, nos dice lo siguiente. Aquí hay una revelación gloriosa. En el capítulo 16, verso 15 de Mateo, dice: y Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Jesús, hablando con sus discípulos, les pregunta, porque había una conversación allí entre ellos. A mí me gusta mucho esto cuando yo escucho y leo en la palabra, ¿cierto?, que los discípulos del Señor estaban hablando con Cristo Jesús, el Hijo de Dios. Ellos estaban orando al Señor, estaban teniendo un encuentro con Cristo, estaban teniendo un relacionamiento personal con el Señor. Y el Señor, en su relacionamiento personal con sus discípulos, les enseñaba la verdad y les revelaba y hacía proezas y hacía prodigio y los ungía. Amén. ¿Tú entiendes la importancia en este tiempo de poder relacionarnos con nuestro Padre Celestial? Es mucho más, estar bajo la cobertura de Dios es mucho más que creer en Él, es estar con Él, es vivir con Él, es dejarlo entrar, es escucharle, amarle, obedecerle y sujetarnos a Él. Bueno, y en esta oportunidad el Señor hablaba con sus discípulos y les preguntaba: ¿quiénes dicen las personas que es el Hijo, quién es el Mesías? Amén. Y todos les decían que mucha gente decía que Él era un profeta de Dios, otros decían que Él era la reencarnación de Elías o de Isaías, en fin. Entonces el Señor les pregunta claramente a ellos, mirándolo a sus ojos, como hoy día quizás el Señor te lo pregunta a ti, mirándote a los ojos, amén, a través de mi vida. ¿Quién dices tú que es el Señor? ¿Quién dices tú que soy yo? Mire la respuesta. Y respondiendo Simón Pedro, dice el verso 16, le dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Mire lo que le responde el Señor. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también, mira, aquí viene la promesa, aquí viene el fundamento, y yo también te digo, yo establezco, yo declaro, amén, que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Mire qué poder, qué autoridad el Señor está declarando sobre los hijos, sobre las hijas del Señor.
Amén. ¿Qué dice el Señor sobre esta roca? ¿Qué significa sobre esta roca? Sobre esta verdad, sobre esta revelación que el Espíritu Santo nos ha traído. Amén. Que te ha traído. Edificaré. ¿Qué cosa edificaré? Edificaré a mi pueblo. Edificaré a mi iglesia. ¿Edificaré a quién? Edificaré a mi cobertura. A los que están bajo mi cobertura. Serán mi iglesia. Amén. ¿Y qué será? Y a ti les daré, a ustedes les daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que ustedes ataren. Amén. En la tierra será atado en los cielos, y todo lo que ustedes desataren en la tierra será desatado en los cielos, en el nombre de Jesús. Por eso es que la iglesia del Señor, aquellos que caminamos bajo la cobertura de Dios, tenemos el poder, tenemos la autoridad de Cristo, amén, en nuestra vida, para declarar sanidad, para declarar bendición, para declarar restauración sobre aquellos que claman, sobre aquellos que buscan, sobre aquellos que se humillan, sobre aquellos que creen en el nombre del Señor, para la gloria de nuestro Padre eterno. Estar bajo cobertura de Dios es avanzar en nuestra vida de fe. Estar bajo la cobertura de Dios es dar pasos de fe hacia el reino de los cielos. Estar bajo la cobertura del Señor, amada iglesia, es estar cimentado sobre esta declaración, sobre esta roca, sobre esta revelación desde lo alto. Es estar en el reino, es vivir para el reino, es darle la gloria a Dios, nuestro Padre y Rey Todopoderoso, en el nombre de Jesús. Por la fe en Cristo Jesús, el Hijo de Dios y nuestro Salvador, dice su palabra, y Él lo declaró y lo estableció, será edificada su iglesia, nuestra cobertura. Entonces, amados hermanos, entonces, amada iglesia, la cobertura de Dios no viene mágicamente simplemente porque tú crees en Dios. Allí se equivocan muchos y dicen, porque yo creo en Dios, porque yo leo su palabra, estoy bajo la cobertura de Dios. Cuidado con eso, porque el enemigo, Satanás, el diablo, engaña y perturba las mentes. ¿Para qué? Para que tú no te sujetes, para que tú no obedezcas, para que tú seas rebelde y creas que aún así estás bajo cobertura de Dios. Y eso es falso, eso es una antipalabra, eso es una antiprofecía. Y por esas antipalabras y por esos falsos maestros y falsos enseñadores, amén, es que mucho pueblo perece hoy en día, no recibiendo su milagro, no recibiendo su sanidad, no recibiendo su bendición, no recibiendo puertas abiertas, no recibiendo la cobertura de Dios, no recibiendo respuestas a su vida. Yo quiero invitarle a ustedes, amados hermanos, a que nos pongamos verdaderamente bajo la cobertura verdadera de nuestro Dios. Yo he leído y he escuchado a mucha gente hablando sobre cobertura, y lo único que dicen falsamente, como una mentirosa doctrina, es que basta con creer en Dios para estar ya bajo la cobertura de Dios. ¿Ok? Pongámonos a examinar entonces, miremos a la iglesia de Cristo. ¿Cuántos que supuestamente están bajo la cobertura de Dios perecen? Sus hijos, sus matrimonios, sus economías, sus vidas físicas y en toda área de su vida, su vida espiritual. Son más que religiosos, que lo único que hacen es juzgar el error del hermano, es juzgar la equivocación, el tropiezo del otro, en vez de levantarle, en vez de amar como Dios ama. La cobertura de Dios es amor de Dios en nosotros también, y esa capacidad nos va a ayudar a bendecir. Pero es que yo no tengo recursos para bendecir a nadie. Pero ¿por qué no las tiene? Si Dios es un Dios rico, maravilloso, el dueño del oro, de la plata, y esa bendición también está para ti. Créela. Sí, yo la creo, pero no sé cómo alcanzarla. Bueno, obedece a lo que dice su palabra en cuanto a la economía. Ofrenda, diezma, y las ventanas de los cielos se abrirán hasta derramar sobreabundancia sobre tu vida. ¿Tienes problemas de salud? Acércate a los ancianos de la iglesia, dice la palabra, y estos orarán por ti. El equipo de intercesión de la iglesia orarán, declararán, amén, ayunarán por ti y Dios te sanará. Y así en todas las áreas de nuestra vida, hermanos.
Tenemos a un Padre en quien podemos confiar. Tenemos palabras de vida eterna, amén, que están para que sus hijos, nosotros, usted y yo, podamos ser bendecidos por nuestro Padre. Entonces, la cobertura es primordial para un creyente. Estar bajo verdadera cobertura de Dios es primordial para un creyente, para una familia de fe, para una familia de Dios. ¿Quién da esta cobertura? La da Dios nuestro Padre, pero por medio de Cristo. ¿Qué significa esto? Amén. Que por la fe en Cristo somos hechos iglesia de Dios. Entonces la cobertura que viene del Padre eterno se derrama a través de Cristo por medio de la iglesia del Señor. Y recibimos al Espíritu Santo para habitar al abrigo del Altísimo. ¿Por qué recibimos al Espíritu Santo? Porque Él nos guía, porque Él nos habla, porque Él nos enseña a qué, a obedecer, a sujetarnos. Amén. Él nos corrige de nuestro error. Él te dice, no, amada hija, estás equivocada en tu manera de actuar, estás equivocada en tu manera de pensar. Amén. Escúchame a mí, dice el Espíritu Santo. Amén. En mi palabra yo te aconsejo, haz esto, porque aquí te va a ir bien. Obediencia y sujeción. Amén. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Adorar al Señor, honrarle. ¿Cómo tú le honras? ¿Cómo tú le adoras? ¿Le adoras con una canción? ¿Le adoras con un poema lindo, hermoso, que sale de tu corazón? Bien, te felicito. Pero hay muchas otras formas de adorar al Señor. Con tu obediencia, siendo una buena hija, siendo un buen hijo del Señor. Amén. Cambiando tu actitud, dejando fuera de ti a ese viejo hombre, a esa vieja mujer. Dejando de lado los anhelos de tu carne. ¿Para qué? Para que los anhelos del Espíritu puedan tener una mayor influencia en tu vida. Adórale de esa forma y honra a tu Dios. ¿Cómo? Hónrale con tu corazón, hónrale con tus bienes, hónrale con tus bienes naturales, con tus bienes espirituales, hónrale con tu hogar, con tu familia, hónrale con tu fe, hónrale, amén, en obediencia. Pídele al Señor todo lo que tú necesitas, sí, sin lugar a duda, háblale siempre, pídele, amén, pero también ríndele cuenta. No le ocultes a Él aquellas cosas que tú sabes que tienes que confesar, aquellas cosas que tú sabes que tienes que declarar. ¿Qué es lo que tienes que declararle al Señor? Todo. Yo te aconsejo esto, declárale a Dios todas las cosas de tu vida, declárale al Señor, habla con Él, relaciónate con Él como Padre, como Señor, como Salvador, relaciónate con Él y háblale a Él de todas las cosas que te pasan en tu vida, todos los días de tu vida. Señor, mira, estas cosas viví en este día. Señor, mira, estas cosas tuve dificultades. Señor, en esto necesito tu ayuda. Ayúdame, Padre, perdóname porque me equivoqué, hice esto, me enojé, no sé, tuve una mala conducta, un mal comportamiento. Fui porfiado, fui porfiada, fui desobediente, no sujeté esto, me dejé llevar por mi impulso, etcétera, etcétera, etcétera. Ríndele cuentas a tu Dios, amén. Y obedece a lo que Él te instruye en su palabra. Si hay algo por lo cual el Señor levantó hombres de Dios como yo o como la pastora Elizabeth, es para llevarte la palabra del Señor. ¿Y para qué está la palabra? Para obedecerla, no para desobedecerla. La palabra de Dios fue dada a los hombres para conocer a Dios y para conocer lo que está en su corazón y para también ser bendecidos. El problema de la iglesia, el problema de los hijos del Señor es que muchas veces nos rebelamos en contra de la palabra. En vez de recibir la revelación de la palabra en nosotros nos rebelamos contra la palabra para desobedecerla. Y eso está mal. Eso es salirse de la cobertura. Eso no es estar bajo cobertura. Obedecer es estar bajo cobertura. ¿Y qué más? Sujetarnos. ¿Cómo es esto? Esto de la sujeción es algo que muchas veces es poco comprendido dentro del pueblo del Señor. ¿Por qué? Porque nos cuesta sujetarnos, porque nos gusta vivir con libertinaje, nos gusta vivir a nuestra manera, nos gusta vivir creyendo en Dios, pero no tan dentro ni tan lejos. Ahí, como tibios. Usted sabe lo que dice Apocalipsis, ¿cierto? Que el Señor vomita a los tibios. O eres frío o eres caliente, pero tibio por ningún motivo, nunca seas tibio. Amén. Sujetarse al Señor. ¿Qué significa? Presentarle a Él nuestra vida. Y no solo declararle a Él nuestra vida.
sino que permitir que Él actúe en cada área de nuestras vidas con autoridad. Amén. Yo quiero invitarle a la iglesia para que pueda usted estar bajo verdadera cobertura de Dios, a que sujetemos todas las áreas de nuestras vidas al Señor. Amén, amados. En obediencia a su palabra, en obediencia a los pastores también. Porque nosotros los pastores no buscamos o no deberíamos buscar sacar provecho de ninguno, sino que simplemente ser ese nexo, amén, entre Dios y su pueblo. El pastor debe pastorear, el pastor debe dirigir, el pastor debe sanar, el pastor debe edificar en el nombre de Jesús. El pastor tiene muchos deberes con su pueblo, con el pueblo del Señor, con la iglesia de Cristo, pero también tiene derechos. Amén. Y un pastor también tiene derecho a exigir sus derechos. ¿Me entiende usted? Aquí tiene que haber también un relacionamiento. Lo importante, amada iglesia, es que podamos aprender a sujetar todas las áreas de nuestra vida. Yo le invito a usted a sujetar su vida familiar. Amén. Presentando en oración y en ayuno siempre a su familia, para que el Señor en su gran misericordia, amén, pueda venir en algún momento, en el tiempo preciso, a rescatarlos, a salvarles, a perdonar sus pecados. Quiero pedirles que usted sujete su vida matrimonial. Quiero pedirle que usted sujete a sus hijos. Quiero pedirle que usted sujete a sus padres. Quiero pedirle que usted sujete su vida, su salud física. Amén. Cuidando su cuerpo, guardándose en el nombre del Señor. Quiero pedirle que usted sujete su vida económica. ¿Cómo puedo sujetar mi vida económica? Es simple, con hechos, con acciones. Quiero pedirle que usted pueda sujetar su vida espiritual, buscando en oración, buscando en palabra, sea un hombre, una mujer de Dios verdadero, conocedores de la palabra del Señor, para que así Satanás, el diablo, no les pueda a ustedes engañar, para que aquellos falsos maestros, falsos profetas y falsos pastores no puedan venir a ustedes a entumecer vuestros corazones, vuestro espíritu y vuestro entendimiento, sino que la palabra del Señor esté verdaderamente revelada a ustedes a través de su Espíritu Santo. Relaciónense con el Espíritu Santo y sujetemos nuestras áreas de nuestra vida, amén, a nuestro Dios. Todas las áreas de nuestra vida. No le regales nada a Satanás, el diablo, amada iglesia. Si Satanás, el diablo, te ha estado quitando a tu familia, si Satanás, el diablo, te ha estado quitando tu tiempo con Dios, si Satanás, el diablo, te ha estado robando, amén, tu paz, tu energía, tu fuerza, si Satanás, el diablo, te ha estado robando tiempo con el Señor, entonces comienza tú ahora a arrebatarle a Satanás todo lo que te pertenece a ti. Tu tiempo con tus hijos, tu tiempo con tu esposo, tu tiempo con tu esposa, tu tiempo con tus padres, tu tiempo con la presencia del Señor, tu tiempo con tu iglesia, tiempo con tus pastores, tiempo, amén, con la palabra, tiempo en la presencia del Señor. Efesios 4, 11, 13 dice: y él mismo constituyó a algunos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Mire qué glorioso. Esta palabra anula aquel pensamiento de aquellos hombres y mujeres engañados que piensan que simplemente por creer en Dios ya están bajo la total cobertura de Dios. Dice la palabra aquí que acabamos de leer que Dios mismo constituyó a algunos apóstoles, profetas, pastores, evangelistas y maestros. ¿Para qué? Para perfeccionar a los santos. ¿Quiénes son los santos? La iglesia del Señor. ¿Por qué somos santos? Usted es un santo, usted es una santa. ¿Por qué? No porque usted tenga una perfecta conducta en su vida. No, somos pecadores físicamente, pero la santidad de la presencia, la santidad de la palabra, la santidad del Espíritu de Dios, la santidad de Cristo Jesús en nosotros nos santifican. Y ante los ojos del Señor, cada uno de los hijos de Dios, de las hijas del Señor, somos santos delante del Señor, porque Él quiere estar con nosotros, porque Él quiere darnos su cobertura. Amén. El sujetar tu vida te perfecciona.
Dice la palabra que el Señor ha constituido en su orden glorioso a pastores. ¿Para qué? Para que a través de estos hombres santos del Señor usted pueda sujetar su vida, todas las áreas de su vida. Amén. Como cuerpo, como iglesia, como familia del Señor, para que así tú seas perfeccionado, seas perfeccionada. Dios quiere perfeccionar tu salud, Dios quiere perfeccionar tu hogar, Dios quiere perfeccionar tu vida de fe, Dios quiere perfeccionarte como hombre, como mujer, como padre, como hermana, como hijo, como hija. Amén. Como cristiano, como creyente, Dios quiere perfeccionarte en todas las áreas de tu vida. Sujeta toda área de tu vida, tu área espiritual, tu área familiar, tu área laboral, tu área física, tu área de salud, tu área emocional, tu área económica, tu área juvenil. Sujeten sus áreas juveniles. Amén, mis pequeños hermanos, sus anhelos, sujetemos todo, etcétera, etcétera. Todas las áreas de nuestra vida. Sujetémosla, amén, en obediencia a Dios, a través de la iglesia, a través de sus pastores, amén, y así usted será perfeccionado, usted será perfeccionada en el nombre poderoso de Cristo Jesús. ¿Cuántos le dan la gloria al Señor? ¿Cuántos le dicen, sí, Señor, yo dejaré que tú me perfecciones? Yo voy a dejar, Señor, que tú, aleluya, me des tu cobertura completa, total, verdadera, en el nombre de Jesús. Es una decisión tuya, Dios la tiene, Dios tiene esa cobertura para cada uno de sus hijos, pero somos nosotros quienes debemos sumergirnos bajo su cobertura verdadera. Amén. Como dice esta alabanza, solo Dios tiene el poder para romper toda cadena, toda atadura. Amén. Por eso es que Él está con nosotros, pero nosotros tenemos que también estar con Él. Amén. Creer en su palabra, sujetarnos a Él, obedecer, ser hijos obedientes. Amén. En el nombre de Jesús. Hay una palabra gloriosa que está en el libro de los Hechos, capítulo 9. ¿Sabe lo que dice Hechos 9:31? Entonces, dice, las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas, andando en el temor del Señor. Y así se acrecentaban, fortalecidas por el Espíritu Santo. En la verdadera cobertura de Dios para nuestras vidas está el sujetarnos a Dios por medio de nuestros pastores en la iglesia. Ese es el orden constituido por nuestro Dios Todopoderoso, por nuestro Padre Celestial. No hacerlo, no es estar bajo cobertura. No hacerlo es apartarnos de la cobertura. Amén. Es como si viniese una tormenta, imagínese usted afuera, una tormenta de truenos, de relámpagos, de granizo, un aluvión, no lo sé, y usted debe tener una casa firme, con muros firmes, con puertas firmes, con ventanas firmes, con un techo firme, abrigado adentro con calefacción, con recursos, con alimento, con comodidades adentro. ¿Y qué pasa? Usted salirse de la casa y correr el riesgo de ser ahogado, de ser golpeado por el granizo, de ser partido por un rayo, de ser aplastado por un aluvión. Teniendo cobertura, no te salgas de la cobertura, sino sujétate al Señor a través de tus pastores en todas las áreas de tu vida, para que esa cobertura verdaderamente pueda bendecirte. La iglesia del Señor, caminando de esta forma, dice, alcanzó la paz, alcanzó la bendición, y crecían y se fortalecían y eran prosperados en el nombre de Jesús. Amén. La verdadera cobertura de Dios para nuestras vidas está en sujetarnos a Dios por medio de nuestros pastores en la iglesia. En la iglesia. Por eso es que entendemos que es por el amor de Dios que la iglesia existe, y el día que la iglesia ya no esté sobre esta tierra, que la iglesia de Cristo ya no estemos sobre esta tierra, es porque habremos sido arrebatados y el tiempo final habrá llegado. Y la gracia y la misericordia del Señor ya se habrán ido junto con la iglesia. Mientras la iglesia esté acá, mientras la cobertura de Dios esté aquí, hagamos uso de ella.
Haz uso de ella a favor de tu familia, a favor de tu hogar, a favor de tus amigos. Ten misericordia, así como Cristo tiene misericordia de nosotros. Ten tu misericordia de aquellos que aún no conocen al Señor. Amén. Y atráelos a la cobertura del Señor. Atráelos a la presencia del Señor. Atráelos a la iglesia de Cristo Jesús. Amén. Participar en ella, participar comprometidos y dispuestos a servir, es estar bajo la cobertura del Señor. Yo le invito a usted, mi hermano querido, mi hermana, a participar, a sentirse parte de la iglesia. Amén. ¿Usted se siente parte del Israel de Dios? ¿Usted siente que esta iglesia y que estos pastores son su iglesia, son sus pastores? Hágase parte, comprométase, siéntase, amén. Reciba en su espíritu y en su corazón el ADN espiritual del Israel de Dios, amén. ¿Por qué? Porque también es necesario que tú te dispongas a servir dentro de tu cuerpo, dentro de tu iglesia, dentro de la cobertura que el Señor te ha dado. Entonces el Señor, amén, dice su palabra, nos fortalecerá, amén, traerá paz y crecimiento por el Espíritu Santo. ¿Se da cuenta cuando con su pastora Elizabeth nosotros decimos que las cosas desde el cielo no llegan por arte de magia, sino que vienen como un trabajo, como un compromiso, como una sucesión de amor, de obediencia, de sujeción? Entonces el Espíritu Santo activa, amén, entonces el Espíritu Santo hace reales sus promesas en cada uno de nosotros. Pero debemos sentirnos parte, no solo de la gran familia de Dios a nivel universal, sino que de la familia de Dios que Dios te dio. Amén. La tierra donde estás plantado hoy. En esta iglesia que por la gracia del Señor llega a muchos lugares de Chile y también a otras naciones. Es la iglesia que te bendice, son los pastores que oran por ti, son los hermanos, amén, que en donde está la unción de Dios, amén, en donde tú puedes recibir respuesta. Siéntete parte y comprométete con tu iglesia, amén, y sujétate a nosotros, sujeta tu vida, habla con nosotros, acércate a nosotros. Así como también debes acercarte al Señor, acércate a nosotros como pastores, es acercarse al Señor. Sujetar tu vida, conversar con nosotros, es sujetar tu vida a Dios, es conversar con Dios también. Amén. Es así como el Padre lo estableció desde el principio, andar en el temor de Dios. Amén. Es comprender que somos la iglesia del Señor. Y si tú entiendes que eres la iglesia del Señor, vas a recibir las revelaciones desde lo alto. Y vas a tener la certeza, la seguridad, la convicción, la fortaleza. Amén. Y la paz que Dios quiere que tú puedas vivir diariamente. Somos personas llamadas, somos personas escogidas para Dios, para ser su iglesia. Eso es lo que eres tú, la iglesia de Cristo. Una hija de Dios, un hijo de Dios, escogido de entre muchos y llamado. Y aquella persona que un día abrió su corazón y aceptó el llamado para ser parte de la iglesia del Señor. Quizás fue a través de una enfermedad, quizás fue a través de una necesidad, quizás fue a través de que no sabías a dónde ir. Pero como sea que haya sido, Dios te llamó, Dios te escogió, te miró desde lo alto y dijo: allí está mi hija, aquí está mi hijo, yo los atraigo. Amén. Y hoy día tú estás en una posición de cobertura, amén, que debes fortalecer, acercándote más. Tú eres la iglesia de Cristo, somos la iglesia de Cristo, amada iglesia, amén. Gálatas 6:16 concluye y nos dice lo siguiente: a todos los que andemos conforme a esta norma, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. Así dice Gálatas 6:16, amada iglesia, amén. Dios está con su pueblo. ¿Cuántos dicen amén? Sin duda alguna que Dios está con nosotros. Hay cobertura de Dios en el Israel de Dios, amados. Hay cobertura del Señor para cada uno de nosotros, para tu vida, para tu casa, para tu hogar. Yo te lo declaro en este día, en el nombre de Jesús. Por eso yo te invito a acercarte más, a ponerte bajo la cobertura de Dios a través de la iglesia y a través de la dirección pastoral. Amados hermanos, amén. Póngase bajo la cobertura en todas las áreas de su vida. Entonces la paz, la misericordia y mucho más, amados, te van a alcanzar en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. El Espíritu Santo me dijo: háblale a mis hijos, háblale a mi pueblo. Porque hay tanta mentira, hay tanto engaño, hay tanta cosa dando vuelta por aquí y por allá, que es necesario que ellos entiendan,
la importancia, la relevancia para ellos estar bajo mi cobertura. Para eso yo establecí mi iglesia. Y sobre esta roca, dice, sobre esta declaración, sobre esta revelación, yo levanto a mi iglesia. Y yo constituyo a ustedes como pastores para llevarles mi gloria, para llevarles mi palabra, para llevarles mi cobertura, para llevarles mi protección, para llevarles mi libertad, para llevarles mi fortaleza, para llevarles mi bendición, para ayudarlos en todo. Amén. Para que así también ellos aprendan a sujetar sus vidas en todo, en obediencia y en amor a mí. Todo lo que hacemos en la iglesia, todo lo que tú haces en la iglesia, tu compromiso en la iglesia de Cristo Jesús, en tu iglesia, el Israel de Dios, con tus pastores, Elizabeth y Vivaldo, amén, aquí en el Israel de Dios, todo lo haces para el Señor, porque es así como estamos bajo su verdadera y sobrenatural cobertura, en el nombre de Jesús. Amados hermanos, somos la gran familia del Señor, somos la iglesia del Señor, amén. Yo les invito a que puedan reflexionar en esta palabra, en esta enseñanza en este día. Amén. Y entender que somos la iglesia del Señor. Amén. Y que es primordial estar bajo su cobertura. Así es, amados hermanos, somos la iglesia del Señor, somos el pueblo de Dios. Amén. Estamos bajo la cobertura divina del Señor. Hay una unción, hay una bendición puesta sobre nuestras vidas. Amén. Para bendecirlos a ustedes, para que también les alcance a cada uno de ustedes, a sus hogares, a su familia. Pero ustedes tienen que levantarse en fe. Ustedes tienen que atraer a los suyos también a la presencia del Señor, para que también sean esa familia de Dios. Hay promesa de parte del Señor para cada uno de nosotros, en el nombre poderoso de Jesús. Quiero recordarles, aquí les envío nuestros números de teléfono. Toda petición de oración, háganla llegar a nosotros. Amén. Allí están nuestros números míos y de la pastora Elizabeth. Amén. Acérquense a nosotros, hablen con nosotros, pídanos sus necesidades, confiésennos, conversemos. Amén. Acérquense. Amén. Muchas veces los hijos quieren que nosotros estemos acercándonos constantemente a ustedes y ustedes no se acercan. No cometamos ese error. No tengamos las malas costumbres que tiene el mundo. Amén. El mundo tiene esas malas costumbres. El mundo es un mundo de padres que abandonan a sus hijos. El mundo es un mundo de hijos que no honran y que no respetan y que no se acercan a sus padres. Amén. Pero nosotros no somos eso. Nosotros somos la iglesia del Señor. Somos los hijos de Dios. Somos la nación santa. Somos el pueblo de luz, el pueblo de Dios. Amén. Así que comportémonos como tales en la posición de hijos de Dios. Comportémonos y mantengámonos dentro de la cobertura de nuestro amado Dios, de nuestro amado Señor, en el orden que Él estableció. El Padre, el Hijo, la Iglesia, el Espíritu. Amén. Sus pastores, en el nombre de Jesús. Amén, amados hermanos. Aleluya. Les bendigo en este día. Quiero, antes de
de despedirme, quiero saludar y bendecir a nuestro hermano Andy Zurita, que hoy cumple años. Amén, mi hermano, seas muy bendecido en este día, junto a toda tu casa, junto a tu esposa, mi hermana Paulina, junto a tus hermosas hijas, amén, Constanza, Camila, que tengas un año de mucha bendición, de muchas respuestas, que la cobertura del Señor esté cada día más fuerte, más firme sobre tu vida. Sujétate en todas las cosas a la palabra, en obediencia y en amor, en todo lo que el Padre está revelando sobre tu vida, sobre tu corazón, amén, y que puedas tener hoy y este nuevo año que comienza, un año de bendición, de paz y también de muchos logros, amén, para tu vida. En el nombre de Jesús te bendigo desde acá, desde esta transmisión hoy día. Amén, como tu pastor. Y bueno, te amamos mucho, te bendecimos, hijo, con todo amor. Amén. Edith, estamos orando por ti. Amén. Estamos orando. Amén. Así que sigue también metiéndote en la cobertura del Señor. Cada vez que necesites algo, habla con nosotros, acércate a nosotros. Somos la familia del Señor. Así que no hay que tener vergüenza, hay que tener fe. Así que vamos adelante todos unidos, mis hermanos, juntos sigamos creciendo, sigamos avanzando, amén, y hay mucho de Dios para nuestras vidas. El Señor ha entregado una palabra para nosotros como iglesia este año 2021, así que ya la vamos a seguir compartiendo en los próximos días junto a nuestra pastora Elizabeth, amén, que también se acerca a su día de cumpleaños pronto, ya el 15 de febrero vamos a estar también honrando y bendiciendo a nuestra amada pastora Elizabeth. Y bueno, todos los que tienen cumpleaños cerca, creo que se acerca el cumpleaños de nuestra hermana Anita, todos los que tienen fiesta, háganos saber, pues, para poder también orar por ustedes, bendecirles, amén, estar cubriendo sus áreas. Recuerde lo que les acabo de entregar de parte del Señor. Sujetemos todas las áreas de nuestra vida, hasta lo más sencillo, lo quizás que usted piense que es irrelevante. Todo, hermanos, todo sujetémoslo a nuestro amado Dios. Amén. Gloria al Señor. Me despido en esta hora. Amén. Deseándoles que tengan un día muy hermoso en el Señor, una semana fantástica, muy maravillosa. Cuídense mucho, por favor. Recuerden que el COVID todavía está aquí, ese bicho malvado. Y bueno, simplemente les amamos en el Señor y les deseamos lo mejor para cada uno de ustedes. Recuerde que este día miércoles tenemos culto de milagro, así que les invito a acercarse, les invito a conectarse con nosotros, con el Israel de Dios, a las 19 horas, hora de Chile. Amén. Allí conéctese con nosotros un poquito antes, si es posible, esté atento allí, no llegue tarde al culto. Amén. Y prepare una ofrenda, prepare una forma de honrar y de sujetar también su área económica en las manos del Señor. Amén. Les saludo, les abrazo, les bendigo en el nombre de Jesús. Amén. Y le doy gracias al Señor. Dice la palabra del Señor que estamos vivos por Él, que Él nos da vida eterna. ¿Por qué? Porque estamos bajo su cobertura. Amén, iglesia. Sean todos muy bendecidos. Amén, muchas bendiciones para todos. Amén, saludos para La Serena, mis hermanos, Jacqueline, María Paz, Daniel, para toda vuestra casa. Amén, para Tabita ahí en Coquimbo, mis hermanos de Quilpué, de Quillota. Amén,
Sean todos bendecidos en Santiago, bendiciones para Los Ángeles, para Temuco, bendiciones para Osorno, Edith, para toda tu casa. Amén. Yo no sé si escuchas solita los cultos o está tu familia también contigo ahí escuchando. Saludos para todos. Mis hermanos de acá, de Arauco, de Lota, de Carampangue, de Coronel, de San Pedro, de Chihuayante. Muchas bendiciones a todos, de Talcahuano, Concepción, de Pedro del Río, de Hualpén, de Chihuayante, a todos mis hermanos de todos lados, un abrazo grande. Dios les bendiga mucho. Amén. Que el Señor los guarde, que el Señor les dé un día maravilloso. Chao, chao.